Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy con nosotros Óscar Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas, muchísimas gracias por contar conmigo, estoy encantado de estar con vosotros. Escritor, detective privado, con ese libro de Baker Street al Paseo de la Castellana, dos lugares como muy míticos, ¿no? del detective privado, digamos. ¿Qué se supone que cuentas en el libro? ¿Nos encontramos como una especie de guía del detective privado o cuenta algo de la historia? Verás, no es una coincidencia que se llame el D, es como una especie como de viaje. Baker Street, que es un domicilio emblemático, ficticio, que es el domicilio vinculado con Sherlock Holmes. Sí. Si bien es cierto, es que he descubierto una detective de Londres que tuvo su domicilio de oficina, su agencia, solo a 10 números de este 221. Ella lo tuvo en el 231. Y el viaje va hacia Paseo de la Castellana, que es un domicilio real, que es donde están las instalaciones o las oficinas de mi empresa familiar, que se llama Iterita. En el libro lo que hacemos es un recorrido que está pensado para el público en general, no está pensado para detectives privados. No es un libro, es un libro de ensayo, es una investigación que en la primera parte lo que separa es el detective de ficción del detective de real. Luego los dos siguientes capítulos es lo que es la investigación en España antes del año 1951, que es cuando se regula la profesión. Entonces ha sido una investigación muy compleja porque tienes que investigar en hemerotecas, buscando anuncios de las primeras agencias. Luego nos iríamos a después del año 51 y por último es todas las preguntas que cualquier persona nos haría un detective privado. Todas. Y luego lo que sigo son como pequeños casos reales en 3 o 4 líneas, de modo que cualquiera que pueda leer el libro va a entender muy bien exactamente qué es lo que hacemos los detectives privados y romper un poco ese mito, ¿no? Claro, Ese icono. porque qué necesario, ¿no? La gente, por norma general, no sabe o tiene la imagen del detective privado con un periódico escondido. Realmente somos desconocedores, la sociedad, de ese trabajo. Sí, yo creo que somos de las pocas profesiones en el mundo, te diría, donde hay ese gran desconocimiento. Sin embargo, fíjate que es una de las profesiones más conocidas porque salen en películas, salen en libros, salen en series. Sin embargo, cada vez que me presentan a alguien o estoy cenando con alguien y algún amigo no me conoce y digo que soy detective privado, en ese momento, Saúl, soy el monográfico especial de la tarde y es donde te das cuenta del gran desconocimiento que hay, que es cuando empiezas a romper mitos, cuando empiezas a decir que no tenemos pistola, que no investigamos asesinatos, que no podemos investigar delitos públicos, únicamente podemos investigar delitos privados, que no somos espías, los espías trabajan para el gobierno o para su estado, los detectives privados trabajamos para nuestro cliente, que tiene que tener una serie de condiciones. Muchas veces tenemos que decir que no a una investigación, a un encargo. Tiene que haber lo que nosotros llamamos un interés legal, un motivo justificado y legal para poder pedir ese encargo de detective, ¿no? Porque hay un límite ético donde vosotros tú marcas en plan, esto no lo voy a pasar, hasta aquí no, esto no lo voy a investigar, este caso no lo voy a El límite es el legal. Hay una serie de límites, sobre todo en un país democrático como es España, donde tenemos una agencia principalmente que es la Agencia de Protección de Datos, donde hay una serie de derechos constitucionales, pues esos límites no se pueden pasar. Un hombre o una mujer va a recurrir a un caso mítico, que son los que más puede tener el telespectador de solicitud a un detective, y son los casos de confianza de pareja. Yo puedo hacer una investigación, pero puedo vigilar a uno de los dos. ¿Cómo lo vigilo? Voy a lo mejor detrás de ellos, van al parque, los dos están muy cariñosos, se dan un beso, consigo fotografiarlo, pero lo que no puedo acceder, porque es anticonstitucional, es acceder a su mensajería instantánea, no puedo meter una cámara oculta dentro de su habitación de hotel, Domicilios, por ejemplo, ni su también, domicilio. Puedo hacerlo todo lo que sea en unas instalaciones públicas. Eso sí, eso sería, por ejemplo, un límite. A nivel de mi límite ético y moral, soy yo el que lo marco. Si la investigación que me están encargando es 100% legal, pero a mí, por ejemplo, pues esa investigación no me apetece hacerla porque no la veo 100% legal, no la veo 100% ética, yo estoy en mi derecho de decir a mi cliente Claro, que esa investigación no se la puedo hacer. Es como cualquier trabajo que tú marcas lo que quieres hacer. Yo lo soy que el no, que marco, exactamente. yo soy el que marco esos límites. Sí. Exacto. El detective privado nace, se crea, ¿cómo es? ¿Tiene esa vocación? Es una muy buena pregunta. Mira, yo soy el mayor de 4 hermanos y mi padre era detective privado, o es detective privado todavía, viene de jubilado. cuna. Sí, pero sin embargo yo de pequeño me encantaría decirte que me hubiera encantado ser detective privado y que de niño soñaban con esto. Lo cierto es que no, yo quería ser payaso de la tele, piloto de aviones como Top Gun, o periodista o locutor de radio, no estaba en mi mente ser detective privado. Luego la vida te va llevando a otros destinos y mi padre, al ser empresario y tener una empresa grande,
Mi padre lo que quería que yo estudiara era dirección y administración de empresas, que es lo que yo estudio. Exacto. Y soy detective privado únicamente desde el año 2008. Entonces, es una pregunta si el detective nace o se hace. Hay muchos detectives que conozco que desde muy jóvenes han querido ser detective privado. Lo que yo sí te puedo decir es que después de tantos años intentando divulgar y difundir la profesión, sí te digo que he nacido para ser detective privado, eso sí te lo puedo decir. Eso está bien. Sé que en el libro cuentas como las diferentes partes de un detective, los diferentes puntos de un detective, ¿no? Como detective experimentado, ¿no? Como Poirot tenemos, Sí, tienes un poco ahí eso desgranado. En la primera parte lo que intento es desmenuzar un poco lo que es el detective de ficción y me voy tanto al teatro desde finales de 1800, las primeras obras de teatro, donde en mi investigación lo que descubro es que por el simple motivo de en una obra de teatro tener la palabra detective, solo la palabra detective, la obra de teatro se podía llamar de cualquier modo, pero si tenía la palabra detective ya era un éxito asegurado, igual que los libros, igual que las primeras películas. Lo que intento es desmenuzar y hacer ver cuáles son los estereotipos de detectives privados, porque el habitual que solemos tener, ¿cuál es? Es el de, primero, el de alguien que trabaja en un departamento de policía de Estados Unidos que se llaman detective. Coincide que se llama detective porque es la misma palabra, pero no es un detective privado. Pertenece al departamento de investigación de detective, de homicidios o de narcóticos, que suele ser el perfil que más solemos ver. Nos encontramos con otro perfil también de películas americanas que se ha jubilado, está retirado o lo han expulsado del cuerpo de la policía y monta su propia agencia. Sí. Monta su propia agencia, que en Estados Unidos es relativamente mucho más sencillo que en España, porque con un curso de menos de un año tú ya eres detective. En España hay que estudiar un curso de 3 años, por ejemplo, para ser detective privado. También existen películas donde empresas aseguradoras tienen dentro de su propio departamento a detectives privados trabajando. Eso en España no puede ser porque un detective privado trabaja para un cliente, no está en plantilla de un cliente. Exacto, Entonces, sí. en esa primera parte, que es la que tú recuerdas de haber leído, es desmenuzar esos estereotipos o iconos que tenemos del detective de ficción, ¿no? Y esos son, hombre, yo me fijo en Hércules Poirot, que es el que todos conocemos de Agatha Christie. ¿Realmente eso es la realidad, lo que tenemos? No tiene nada que ver porque Hércules Poirot es policía. Ah, Es cierto. un inspector de policía que tiene la suerte que cada vez que un fin de semana se va a pasar una barbacoa, va a un hotel, le invitan a un congreso, va a un evento, ocurre un asesinato. Tiene un caso. Pasa algo parecido como se ha escrito un crimen, ¿no? Entonces, Sí. Hércules Poirot, ¿qué ocurre? Mientras está en ese sitio por coincidencia, investiga el asesinato, pero porque es policía. Entonces, primera condición es que en España el detective privado no puede investigar delitos públicos. Entonces, no podemos investigar un asesinato, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la principal diferencia? Hércules Poirot sería un policía y el detective privado no tiene nada que ver con la policía. Lo he hecho, ha estudiado 3 años para obtener un título propio, ha cumplido una serie de condiciones, pero en esas condiciones que nos ponen para tener, cuando tienes el diploma de detective y te pones delante de la policía, que es quien nos regula, estamos regulados por el Ministerio del Interior, por una división que se llama Seguridad Privada, tienes que cumplir una serie de condiciones. Y en esas condiciones está el no haber pertenecido a los cuerpos y miembros de seguridad del Estado en los 2 últimos años. Es decir, si has sido alguien policía, ¿tú puedes dejar de ser policía y ser detective? Sí puedes, pero tienes que esperar 2 años. Entonces, esa sería una de las principales diferencias. También te quería preguntar, Óscar, ¿cuál es lo más bonito de tu trabajo y cuál es lo más difícil de ese trabajo que tanto desconocemos? Lo más bonito es la sensación que te produce hacer un buen trabajo. Esto el telespectador lo va a entender por su trabajo en sí. El hacer un buen trabajo, el servir para un cliente y ver la cara de satisfacción de un cliente, eso siempre es agradable. Cuando esa satisfacción además te ha servido para cubrir, por ejemplo, el encontrar un caso real, que lo pongo en el libro, es una clienta que contacta con nosotros porque tiene 50 años, pero no ha conocido nunca al padre. Ella vive en un país nórdico, el padre vive en España y lo que nos piden es localizar al padre. Cuando se realiza ese encuentro y ves a los dos y eres tú el que de algún modo ha servido de conexión o de intermediario para los dos, eso es una gran satisfacción. Eso te produce una sensación muy, muy, muy bonita, parecida a la de Clarina o algo que te mueve mucho. Lo más complicado y lo más difícil es que cada investigación y cada caso de un cliente es distinto. Y entonces hay según qué tipo de necesidades de clientes que son más complicadas o más tediosas en encontrar según qué tipo de información, sobre todo las económicas o las de solvencia de gran nivel, donde hay muchas empresas vinculadas. Luego el escuchar al cliente. El cliente
cuando contacta contigo y te narra cuál es su necesidad, muchas veces no es claro, no te dice quiero esto y lo otro. Te cuenta toda una narración, toda una historia de la que tú tienes que extraer exactamente lo importante. Te está contando su parte, tú tienes que traducir esa parte y buscar cómo le puedes ayudar, ¿no? En ese sentido. Claro, porque igual el cliente tampoco te está contando toda la verdad y puede haber casos en los que, por ejemplo, está engañando. Sí, claro. Por ejemplo, hacemos investigaciones de custodia, hacemos temas de manutención, hacemos temas de, por ejemplo, todo lo relacionado con niños, pues son casos que son hay que mirar con mucha lupa, ¿no? Y mirarlos con detalle, porque en muchas ocasiones el padre o la madre, cuando te va a decir, es que la otra parte de la pareja, el padre o la madre, cuando le toca la parte de los hijos, pues no hacemos el intercambio a la hora pactada, o no es tan bueno como quisiera ser. Y en muchas ocasiones haces la investigación y a lo mejor es un excelente padre o una excelente madre y la otra la está acusando por el simple hecho de, bueno, pues lo que ocurre es que muchas veces las parejas, cuando se rompe el amor, hay una gran disputa y en medio pues están los hijos, diferencias, ¿no? Choque. Sí, porque hay una parte que es bonita, como la comentabas, de familiar, que se une, y hay otras partes que no son tan bonitas como, por ejemplo, investigar infidelidades, por ejemplo. Sí, no tanto infidelidades, porque ¿sabes qué pasa? Hoy en día, cuando alguien se dirige a nosotros para hacer una investigación sobre temas de infidelidad o de desconfianza, ya hay una certeza muy grande. En España no es necesario un informe de detective privado para que alguien se pueda divorciar. O sea, no es delito en ningún sentido. El que quiera hacerlo ya lo puede hacer. Entonces, el que viene y acude a nosotros ya tiene las intenciones muy fundadas. Pero, por ejemplo, una de las investigaciones que hacemos es rutinas y hábitos de los hijos. Entonces, yo estoy muy preocupado con mi hijo sale de noche, yo quiero ver con quién sale, dónde va. Pues mira, hacemos una investigación y lo hemos visto en el parque esta noche y estos son sus amigos y su hijo bebe alcohol o su hijo toma estupefacientes. Pues esa información el padre o la madre no lo sabe. Y le estás descubriendo algo que a lo mejor le puedes ayudar al hijo, porque gracias a tener esa información ellos le van a poder ayudar. Pero esas son las partes que, por una parte, te sientes bien cuando has encontrado al hijo y sabes lo que está haciendo de noche y el resultado del trabajo es bueno. Pero ahora te queda la otra parte, que es comunicárselo a los padres, ¿no? Sí, hay veces que te puedes encontrar sí, claro, no me cabe duda que... Sí. Mal gesto. Sí, bueno, es una profesión, desde luego, desconocida para el público, bonita, que muestras en el libro. Yo creo que este libro va a ser un éxito, porque ya lo vas a arrancar ahora mismo. No sé si ya estarás pensando en una segunda parte. Sí, sí, estoy pensando en una segunda parte, porque... a lo largo de los años he investigado mucho sobre personajes y tengo como pequeñas biografías. Y una segunda parte del libro me encantaría una pequeña biografía de mujeres detectives o de hombres detectives o incluso una mezclada. Pero la figura de la mujer detective, esas ladies detectives, señoritas detectives o madame detective, me llama especialmente la atención. Por ejemplo, he descubierto una que es de los años 20 del siglo pasado, que tenemos que ver que en Estados Unidos y en Inglaterra los detectives privados eran como si fueran leyenda, y esta en concreto aparecía en unos cigarrillos que se llamaban Churchman, y entonces aparecían jugadores de béisbol, aparecían locutores de radio, aparecían actores y aparece ella como detective privado. Pues he tirado de ella y es una detective que en los años 20 pues tenía una división solo de mujeres detectives motorizadas que iban en moto. Entonces eso pues tendrán ganas de saber más y llevo casi 3 semanas enganchado a ella y tirando información de ella. Y como ella puedo contar muchas historias de mujeres detectives que me encantan. Porque existen, realmente existen. Las mujeres detectives existen hoy en día, claro, sí. Lo que ocurre es que en los años 20 del siglo pasado, que es el gran boom cuando aparecen, se llamaban en España señoritas detectives. Se llaman señoritas primero como una especie como de traducción de las ladies detectives anglosajonas, pero segundo es que en España la mujer, para poder ejercer un trabajo, tenía que tener o la autorización del padre o del marido. Exacto. ¿Qué ocurre? Pues imagínate que ningún padre y ningún marido... Tenemos que ver esto, el telespectador tiene que verlo con las gafas de hace 100 años, no de ahora. Entonces, ¿quién iba a querer que su hija o que su mujer o su novia trabajara como detective? Entonces, pues eran señoritas detectives porque no es que no tuvieran la autorización. Tengo la seguridad, como descubrí en una entrevista, que le pregunta el periodista: ¿y su novio qué dice de esto? Y la detective dice: mi novio está fuera, pero de todos modos no sabe a qué me dedico. Entonces, es una realidad. La mujer detective es mucho más paciente, tiene mucha más empatía a la hora de establecer conversaciones o entrevistas, o hablar con los vecinos, o hablar con personas que necesitan entrevistarse para llevar a cabo la investigación. Y tiene un don especial que muchas veces los hombres
en ocasiones no lo tenemos, ¿no? Los hombres somos buenos y tenemos una serie de valores también para esta actividad, pero la mujer sin duda es un gran valor añadido en la profesión. Pues que la gente no se pierda este libro, que No. seguro que va a descubrir cosas muy interesantes, y muchísimas gracias por estar aquí, Óscar, Gracias a ti, Saúl, gracias por invitarme.